Pásame a los que sean de la universidad, de la diócesis de Comayagua, ¿verdad? Hemos perdido el día de hoy al obispo de la Conferencia Episcopal, Monseñor Camilleri, Roberto Camilleri, eh, que ha servido a esta tierra él es de la isla de Malta, pero vino como sacerdote nombrado para ser obispo y ha servido con mucha dignidad, ¿verdad? En su diócesis de Comayagua, luego llamado a ser presidente de la Confederación, de la Conferencia Episcopal hondureña, ¿verdad? Que también fungió haciendo un gran papel también. Pues este día ha fallecido y deseamos que goce de la paz del Señor. Eh, Hoy este día ha sido de tristeza realmente a nivel local y también a nivel internacional. Hace poquito salió la noticia también que Hamas acaba de recibir un bombardeo de parte de los israelíes a un hospital. Tiraron bombas los israelitas a un hospital y están un montón de cuerpos tirados por todos lados. Acabo de ver el video porque de grupo en el que estoy de política, ahí comparten los videos estos y es terrible. Y se hace la pregunta en el mismo chat donde hacemos esta crítica y analizamos la situación local e internacional. ¿Cómo, cómo esperan los israelitas que jamás no se fortalezca si siguen generando más ataques que generan solamente odio hacia Israel? Y esa es la parte que yo les decía anteriormente, de no andar aplaudiendo ni a Israel ni a los palestinos, sino que realmente no tomar partido en ese asunto, porque ambos están haciendo atropellos, ambos han hecho atropellos y lo siguen haciendo, por lo cual no, esa idea de tomar bandos para beneficiar a unos y otros, más bien es absurdo, ¿verdad? Hay que ver las cosas con cabeza fría y la situación lamentable es que se sigue generando más y más razones para seguir haciendo de esta guerra algo que no se acabará muy pronto, ¿verdad? Terrible ver niños, mujeres, ancianos tirados en la calle después del bombardeo a un hospital donde hay gente enferma. Y aunque no entendamos la lengua, lo que pasa es que como no entendemos a veces la lengua de la gente, y están gritando y pidiendo a Dios misericordia y todo esto, porque la palabra que más logramos entender de lo que dice la gente es Alá, 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 ¿verdad? Siempre evocan a Dios en esa situación, lo que hace ver pues el grado de desesperación al cual llegan nuestros pueblos, ¿verdad? Que claman a Dios por justicia. Y esa es la parte que realmente a veces la gente no comprende y no entiende. No hay contraseña este día. Pero bueno, eh, a ver en qué termina este conflicto, ¿verdad? Por lo pronto hay que estar pendientes, ¿verdad? De lo que pasa. Porque aunque está lejos de nosotros ese conflicto, los efectos dominó que puedan generar pueden llegar a tocar este lado del globo. Así que hay que estar atentos a lo que se dice y lo que se ve. Pero bueno, prosiguiendo un poquito hablando de esta cuestión territorial. Eh, pues claramente por esta situación geográfica entre las dos placas tectónicas, tenemos una región que tiene muchos terremotos, maremotos, huracanes, ¿verdad? Ahorita mismo está entrando por este territorio un huracán, ¿verdad? Estamos prácticamente viendo las secuelas de una tormenta tropical. Y además de ello, pues hay que entender la orografía, ¿verdad? De nuestro territorio, que está ahí repleto de volcanes por todos lados, ¿verdad? Solo ahí en Google Earth se puede observar los volcanes marcados en toda Centroamérica. Los que están en color rojo están activos, los que están en color amarillo están obviamente muertos, los de naranjado podrían sacar fumarolas de vez en cuando, eh, y algunos que ni siquiera aparecen en el mapa porque están completamente muertos. Sin embargo, yo hacía ver el día en que explotó este volcán, que fue el volcán del Fuego de Guatemala. Les hacía ver yo en redes sociales a los amigos, pero yo escribí para los amigos, para los que a veces gustan de leer lo que yo escribo. Les hacía ver de que en Honduras hay aproximadamente unos 100 volcanes inactivos, muertos. Pero les hacía ver que según la misma noticia de Nat Geo, eh, según los mismos estudios de Nat Geo, pues un volcán muerto, un gigante dormido, podría volver a despertar, dependiendo de la sacudida que peguen las capas tectónicas. Entonces les hacía ver que aquí en Honduras tenemos muchísimas aguas termales por todos lados. Y cada agua termal responde, si bien es cierto, a veces solamente al calor de la tierra, pero también corresponde a la posibilidad de que existan batolitos, ¿verdad? Bóvedas magmáticas que están calentando esta agua, porque es agua subterránea que se calienta con
los batólitos que puedan haber o los conductos, obviamente, que hay bajo la Tierra, que los científicos y expertos en geología lo saben mucho mejor que yo. Pues yo hacía esa noticia, la publiqué al día siguiente, fue el 5 de junio del 2018 cuando publicaba esta nota, ¿verdad? Ahí le decía yo, sí, tenemos de 100 a 110 volcanes en estado muerto desde hace unos 14.000 años, pero eso no impide que puedan resurgir. Solo Tegucigalpa tiene 32. El resto están en Trocotepeque, Copán, Itibucá, La Paz, Valle Choluteca, Francisco Morazán y Cortés. No hay contraseña, Fernanda. En sentido práctico, fuimos históricamente el país más volcánico de Centroamérica. Hoy en día, pues están muertos, ¿verdad? Y yo les hacía ver que sí pueden volver a despertar. Y aquí yo tratando de hacer un poco de humor también ahí, diciendo, bueno, aquí cabe la famosa frase de Chela Tucles, ¿verdad? Nunca se sabe, ¿verdad? Pero depende obviamente de los movimientos telúricos, informaba en ese momento yo. Y incluso les hacía ver lo de que ocurrió en México con el volcán Loyama, que 250 años después de estar muerto, revivió lanzando humo y cenizas. Entonces, esa es la realidad de nuestro territorio, que es como está entre dos placas, pueden volver a rajarse los tapones de estos volcanes y volver a resurgir. Es algo con lo cual tenemos que estar, ¿cómo se llama? Con lo cual tenemos que estar acostumbrados a que pueda llegar a ocurrir. Incluso les hablaba del volcán Head de Hawái, ¿verdad? Que también reapareció. Les hablaba también de la imprudencia del ser humano de vivir cerca de estos lugares, ¿verdad? Quizá guiados porque como alrededor de estos volcanes siempre hay tierra fértil, se van a vivir alrededor de ellos, ¿verdad? Corriendo el peligro de morir en el intento, como pasó con Guatemala. Y mucha gente falleció debido a ello. Yo no sé si ustedes vieron las imágenes, era doloroso ver a un montón de gente tirada en las carreteras y caminos, ¿verdad? Que había quedado asfixiada por la ceniza caliente que les cayó encima, ¿verdad? Por vivir en estos lugares. Es parte de lo que a veces los gobiernos tampoco se preocupan por decirle a la gente, miren, este volcán podría reventar, ¿verdad? Hay que moverse mejor, desplazarlo a otro lugar más seguro. Pero la misma historia humana demuestra que el ser humano a veces es muy imprudente. Y les ponía el ejemplo de Pompeya, ¿verdad? Y no solamente Pompeya, sino que hablar del volcán que destruyó Pompeya es hablar también del volcán que destruyó Oplontis, Estavia, Sorrento, Salerno, Herculano, ahí en el año 79 después de Cristo. Enterró estas ciudades por completo, ¿verdad? Acabó con una gran cantidad de personas, civilizaciones, y todo por el mismo hecho de que la gente siempre se acercaba primitivamente a esos volcanes, por aquello de lo espiritual, porque creían que de repente por ahí se podía ver la grandeza de los dioses y todas esas situaciones que están alrededor de ello. Pero hoy tenemos mucha ciencia que debería de enseñarnos la prudencia de no acercarnos demasiado. Y yo hacía esta alusión, la noticia se me hizo un poquito viral, diría yo. La compartieron 4.500 personas. Tuve alrededor de 1.400 comentarios. Y los comentarios que comúnmente hubo en ese momento eran más bien de ataque, porque no entendieron lo que escribí, ¿verdad? Y empezaban a decirme, pero es que la foto que pusiste no es ni siquiera de un volcán de Honduras. Ese es el volcán Vesubio, decían algunos. O lógico, y lo sabía perfectamente. Lo que pasa es que les quería poner el ejemplo histórico de la imprudencia del hombre de vivir cerca de los volcanes. Y es algo que los mayas no entendían y por eso también muchos eventos, ¿cómo se llama?, telúricos también acabó con ellos, ¿verdad? Y los desplazó también. Entonces, es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? De la prudencia y de entender nuestro territorio. Ese mismo día, eso fue el 5 de junio, ¿verdad? Según no aparece ahí la hora, pero yo lo escribí como en la mañana, del día siguiente, pues de la mañana yo estaba escribiendo esta nota, y ya para la noche apareció en la página de El Heraldo esta noticia. Unos 100 volcanes están dormidos. En la misma fecha, miren, el 5 de junio del 2018, que vino a confirmar lo que yo había dicho. No sé si es que todo el mundo andaba investigando el asunto, ¿verdad? De cuántos volcanes hay en Honduras y eso se volvió viral, o lo habrán visto a partir de lo mío. Lo siento que me hice amigo de como de dos periodistas que estuvieron ahí preguntándome de forma privada de cómo había llegado yo esa información, de dónde la había sacado, y yo les decía, bueno, que hay tantos los estudios del territorio nacional. Lo que pasa es que a veces nos pasamos por alto y creemos que un volcán es solamente aquel volcán activo que echa humarola y tiene lava por todos lados. No, pero también se puede considerar volcán cualquier boca de volcán, cualquier meseta volcánica incluso, o cualquier laguna volcánica como el lago Yohoa, que obviamente además de ser hermoso ese lago, pero es obviamente una boca de volcán. Y yo les mandaba estas imágenes también ahí a la gente que discutía, mostrándoles que no solamente es volcán la parte de una montaña hacia arriba, sino también se puede considerar, ¿verdad?, el principio de un volcán
toda cámara magmática, ¿verdad? Que puede rajar la tierra y reventar, ¿verdad? Como una boca de volcán. Como lo que va a pasar seguramente en Georgetown, perdón, en Yellowstone, en Estados Unidos. Que debajo de este lugar muy afrodisíaco, se puede decir muy interesante, ¿verdad? Debajo hay una tremenda cámara de magma que podría llegar a reventar, tal como se vio en la película 2012. Y yo le mostré además este listado, ¿verdad? De los lugares donde hay posiblemente bóvedas tectónicas en Honduras. 48 lugares identificados donde hay aguas termales, ¿verdad? Y donde hay aguas termales seguramente hay patolitos o hay bóvedas o hay pequeñas cámaras magmáticas que podrían llegar a reventar en algún momento. Incluso les marqué lo de Pico Bonito porque días después de lo ocurrido en Guatemala salía la noticia, ¿verdad? De este pico, de Pico Bonito, allá en la famosa Sierra del Nombre de Dios, y que mostró la noticia, pues, de que supuestamente se estaba quemando Pico Bonito, pero no se estaba quemando, era vapor de agua lo que estaba saliendo, porque debajo hay un filón, ¿verdad? Hay un manto de magma que sube por la sierra hasta arriba. Entonces, ya sea que sea este tipo de batolitos que conectan hasta la superficie, sea que haya un dique, sea que haya un lopolito, cualquiera de las estructuras de magma que hayan, podrían volver a reventar la Tierra y hacer aparecer una boca de volcán. Entonces, no era una noticia de carácter amarillista, era simplemente un llamado a la prudencia, que aprendiéramos de la tragedia de Guatemala, ¿verdad? Si aquí en Honduras también se están viviendo cerca de los lugares donde puede haber peligro, pues hay que poner un poco de prudencia en el asunto. Y les mostraba también esta imagen de con lago de Yohoa, ¿verdad? Cerca de Yohoa, en San Francisco de Yohoa, que muestra las tres mesetas volcánicas, ¿verdad? Se puede notar perfectamente la forma redonda de la meseta volcánica. Esa era una boca de volcán, la que está atrás también. Incluso, miren, ahí está Google Earth marcando con un icono de volcán esa zona, porque ahí está marcado obviamente una zona de boca de volcán, y aquí abajito también hay otra, miren, que incluso ahí están los principales cultivos, porque claramente es una tierra muy fértil, ¿verdad? Y eso es lo que los mayas también entendían seguramente, y por eso vivían cerca de estos lugares. Prosiguiendo, seguimos con los lugares arqueológicos que tenemos que mencionar. Copán, una joya arquitectónica, ¿verdad? Importante para Honduras. Al principio, pues cayó básicamente en manos del Museo Británico, en manos de arqueólogos estadounidenses, ¿verdad? Una buena parte de lo que encontrado ahí, no todo, pero una buena parte, eh, se llevó a los museos en el extranjero. Como les hacía notar yo, aquella imagen de Juncax está en el Museo Británico, las dos grandes estelas están en el Museo Británico, ¿verdad? Yo me enteré que estaban ahí porque un amigo mío, que es Pedro Escalante, el alcalde de Graciela Empira, ¿verdad? Me mandó la fotografía, me dijo, mira, ¿dónde están las joyas de Honduras? ¿Verdad? En el Museo Británico. Él andaba por allá y me mandó la foto de él a la parte de la estela que está en el billete de la Empira. Eh, Porque el trato que hace con estos organismos internacionales es, nos regalan la información de lo que hay aquí, ¿verdad? Y a cambio les damos unos que otros souvenirs de esta misma cultura para que los pongan en sus museos. Y así es como comúnmente pues nos quedamos con la información a pesar que se llevan lo valioso, ¿verdad? Lo que puede ser considerado valioso desde el punto de vista histórico. Eh, a pesar de ello, Copán pues es una ciudad bastante bien cuidada, bastante todavía bastante restaurada también, ¿verdad? Y que contiene al menos dos lujos, dos cosas, tres cosas bonitas. El campo de pelota, la escalinata de los jeroglíficos y el templo Oropéndola, el templo 10L16, donde está la famosa tumba del fundador de Copán. Estas son algunas fotos que yo mismo he tomado cuando fui la última vez, ¿verdad? Aquí, con esta imagen, quiero hacer una pequeña reflexión. En Guatemala no han permitido todavía que entren los arqueólogos a investigar una gran zona donde hay más de 61.000 estructuras mayas. Incluso con respecto a Copán, estamos hablando de que solo conocemos unas 150 estructuras mayas, cuando en realidad en todo lo que es la región copaneca, toda la región de Copán, hay alrededor de 3.000 estructuras. Se supone que hay 3.000 estructuras de las cuales solamente se sabe información porque de repente el acceso a las montañas, la lejanía, en la falta de apoyo también de parte del gobierno, no ha permitido investigar más, pero tenemos más de 3.000 estructuras solamente en el lado de Copán. Eh, pues en Guatemala hay 61.000 estructuras que también están así desconocidas. Y la razón por la cual el gobierno no ha permitido que entren los arqueólogos a investigar es porque tienen el miedo de que como es biosfera de maya protegida, vayan a destruir, ¿verdad? Esa zona. Sin embargo, la misma imagen aérea de Copán demuestra todo lo contrario.
demuestra que cuando los arqueólogos, ¿verdad?, investigan la zona, será quizá una pequeña parte, la parte más cercana a los templos, lo que queda deforestado. El resto prácticamente forma parte de la región protegida, ¿verdad? Entonces, se puede perfectamente hacer investigación arqueológica con bastante equilibrio, sin andar haciendo deforestación. Lo que hace deforestación es los cultivos, como pueden ver alrededor, ¿verdad? Pero ese temor que tienen los gobiernos de no dejar entrar a los historiadores y arqueólogos, pues es una cuestión injustificada, porque donde hay centro arqueológico, comúnmente también hay buena naturaleza. Está bien protegido el bosque, ¿verdad? Hasta hay animales protegidos, como las guaras que pueden ver ustedes en Copán. Cuando vayan ahí a los edificios principales, van a ver que hay guaras en todos los árboles, ¿verdad? Entonces es una cuestión absurda de parte de los políticos, que no entienden realmente cómo es que los arqueólogos realizan su trabajo. Los arqueólogos no tienen necesidad de devastar el bosque para poder sacar lo valioso, ¿verdad? Al contrario, más bien vuelven a restaurar, ¿verdad? Y dejan bien organizado todo. Este es el altar Q, muy interesante porque muestra a los 16 gobernantes de Copán. Estos últimos dos que se encuentran uno con el otro son el primer fundador de Copán, que es Kinich Jacques Kukmo, y el último que es Jacques Passag, ¿verdad? Yopat, que es el último gobernante. Algunos detalles interesantes de este altar Q, que se encontraba al frente de la escalinata 16. Ahora ya les voy a mostrar la foto de cuando estaba todavía al frente. Hoy está dentro del museo, ¿verdad? Apenas uno entra al museo en la parte alta, a mano izquierda van a poder encontrar el altar Q. Pues se puede ver al último gobernante con algunos símbolos interesantes, ¿verdad? Más adelante les voy a mostrar la imagen de todo lo que significa cada uno de los símbolos. Simplemente quiero hacer resaltar un pequeño detalle. La tumba de Kinich, que se supone es el templo Rosalila, la razón como se pudo demostrar esto fue a través de el hallazgo de una osamenta. Y la osamenta tenía un pequeño detalle que ayudó a identificar a Kinich, además de algunos elementos típicos de la cultura que ya les voy a mostrar también. Pero uno de los detalles que ayudó fue este pectoral. Este pectoral que está hecho en jade. Pero aquí no se mira de jade, pero era originalmente hecho de jade. Se supone que también ese escudito de la mano ha de haber sido hecho en jade. Es el símbolo de este gobernante. Pues se encontró en la tumba también, ¿verdad? Además de que esta mano parece estar como hecha un muñón, ¿verdad? Es decir, que perdió la mano derecha y se puede constatar que está protegida la parte del antebrazo. ¿Por qué? La suposición primordial es que si se puso un escudo ahí, es porque seguramente andaba siempre con ese brazo malo, ¿verdad? Eso pudo ser, y la teoría era, de que puede ser que haya tenido fracturado el brazo de por vida, que nunca haya soldado el hueso y por razón por la cual siempre se tenía que proteger. Al final de cuentas, pues esa fue la razón por la cual al encontrar la osamenta, lo primero que fueron a buscar fueron los huesos de las manos y encontraron realmente que uno de los huesos no estaba soldado. Es decir, que sí estaba quebrado, ¿verdad? Y estaba soldado en cada uno de los lados del hueso, de lo que serían estos dos huesos que van en la parte del antebrazo. Así como lograron identificar a Kinish Yakskukmo. Él estaría alrededor como gobernante del año 400 aproximadamente, ¿verdad? Ahí a mediados del año 400, el siglo V prácticamente, funda Copán. Este es el altar Q por los diferentes lados, los diferentes gobernantes, 16 en total. Todas esas fotos yo las he tomado. Esta es la estatuilla de Kinich Yakskukmok también, con unos discos redondos alrededor de los ojos, no son lentes, de alguna manera simbolizan esta idea del sol, ¿verdad? Que también es parte del ser protector. Ahí pueden ver la imagen un poquito viejita, quizá de los años, no sé, tal vez 60 o 70, donde se puede ver el altar Q al frente del templo de la escalinata 16L, no, 10L16, así se le llama esa escalinata. También popularmente se le llama templo Oropéndola. Y por debajo, pues esta imagen recuerdo haberla visto yo ahí por los años 90, salió en los periódicos, ¿verdad? Que mostraba básicamente la estructura que está debajo, que es básicamente el templo Rosalila. Y debajo de Rosalila y a la par de Rosalila hay otros templos también. Ahí hay como unos 5 o 6 templos aproximadamente. Ahí se pueden ver los demás templos, ¿verdad? Debajo de Rosalila, uno sobre los demás. Esa máscara central que está aquí, esa máscara central, se puede ver en las fotografías que tomaron los medios de comunicación, permitieron entrar un par de reporteros nada más. Hoy no hay acceso para poder ver ese templo, ¿verdad? Solamente la gente que obviamente administra Copán seguramente tendrán acceso.
está cerrado por completo. Ese mascarón, pero ese mascarón, el de abajo, es el que se puede ver. Uno de estos. Es este mismo mascarón que está ahí. Hay un documental muy bonito que muestra las imágenes que los reporteros grabaron, ¿verdad? Que muestra toda la trayectoria y esta parte de las máscaras encontradas. Y mucha información sobre el fundador de Copán también. Algunas imágenes. Estos son los templos que están. El templo de Unal, el Yenal, el Margarita, el Níspero, el Azul Celeste, el Rosalila, el Púrpura y por último la estructura Oropéndola o estructura 16. Ahí podemos ver también a la parte frontal. Esa foto yo la tomé. De hecho, me tomé una foto también selfie, ¿verdad? Yo para ese momento no sabía si estaba abierto o estaba cerrado Rosalila, pero cuando me vine para la casa y me acordé que ahí era la entrada del templo Rosalila, sí me dolió. Dije, puchi, que estando al frente de la entrada y no se me ocurrió pasar, pero después investigué y no está abierto al público hoy en día. Esta es la tumba de Kinich Jacques Kumo, ¿verdad? Se puede ver la osamenta. Aquí en la parte cerca de la mano del investigador se puede ver esta pequeña pieza casi rectangular, ¿verdad? De jade. Ese es el pectoral que encontraron. Además que la dentadura de esta osamenta tiene los dientes decorados con jade, ¿verdad? Pequeñas, le raspaban el diente y le incrustaban piedritas, ¿verdad? Con algún pegamento natural seguramente para embellecer. Era un tratamiento estético, no tiene nada que ver con algo odontológico específicamente. Ahí está el nombre traducido. Gran Sol, primer Quetzal, Guacamayo. Del año 426 al 437 estaría gobernando Copán. Se supone que de los gobernantes de Copán, el que más duró como gobernante duraría alrededor de 60 años aproximadamente. Creo que fue el gobernante número 13, que estaría casi por 60 años gobernando Copán. Ahí podemos ver incluso la representación. Esta foto también la tomé de ahí mismo del territorio de Copán cuando fui de visita. Es un informativo que muestra los símbolos de la vestimenta de Kinich, ¿verdad? El Kuk Mo, que es el ave guacamaya, el Jax y el King, que son el sol y la luna, ¿verdad? Aparece el ojo del Quetzal, ¿verdad? Representa a la Guara, ese ojo del Quetzal. Aparece el nombre de Kinich, está traducido también, ¿verdad? Y presenta la idea de que está dentro del altar Q. ¿Verdad? Ahí se puede ver la mano cubierta con una tela roja, ¿verdad? Y encima el escudito de jade para proteger. No sé si habrán encontrado ese escudito, el escudo este de protección, ¿verdad? Sí, ya habían odontólogos. De hecho, ya habían odontólogos. Los mayas eran buenos expertos para la parte de la medicina. Incluso hacían operaciones craneales, rompían el cráneo para sacar coágulos. Hay cráneos encontrados con cortes cuadrados prácticamente, ¿verdad? Que seguramente así sin mucha sin mucho conocimiento de la ciencia contemporánea, pero hacían sus operaciones. Tenían, ¿cómo se llama?, métodos para poder hacer entrar a la persona prácticamente anestesiada, ¿verdad? Anestesias naturales, ¿verdad? De tal manera que podían hacer ese tipo de operaciones. Ahí se puede ver el altar Q. En este caso, pues, este pectoral que fue el que se encontró, ¿verdad?, en la tumba, es el que ayudó está casi seguro que era él. Pero lo que más aseguró realmente, además del tratamiento que tenía el hueso, ahí se puede ver el hueso partido, ¿verdad? Completamente, doblados también, huesos que seguramente se quebraron y soldaron mal, ¿verdad? También están en el otro lado del brazo. De hecho, hay como 6 o 7 fracturas en todo el esqueleto de Kinich, ¿verdad? Que demuestra que fue un hombre no solamente cómodo en el poder, sino que también peleaba, ¿verdad? Que iba a la batalla, que debería ser así siempre en realidad. No que se quedan cómodos los políticos en el turno, ¿verdad? Y los que van a morir son el pueblo. No, ellos se arriesgaban la vida en las batallas. Eran valientes guerreros. Y además la dentadura pues demuestra que era un noble, ¿verdad? Porque ese tratamiento solo lo hacía la gente de la nobleza, ya que el jade era muy especial y muy rico. Es decir, era casi considerada una joya, ¿verdad? Aquí no, en América Central por lo menos no tenían en alta estima el oro ni la plata, sino que era el jade, la obsidiana, la amatista. Eran las piedras que realmente a ellos les parecía valiosas. Ahí podemos ver también el cráneo de Kinich, que también está alargado hacia arriba, es decir, que está aplastado, ¿verdad? Porque en la cultura de los mayas, a los niños de la nobleza, para embellecerlos, entre comillas, les colocaban tablillas en la cabeza para deformar el cráneo. Eso les parecía atractivo, les parecía algo elegante y por eso lo hacían, ¿verdad? La forma casi en forma de hueso, de huevo la cabeza. De hecho, les comentaba lo de las 4 de la tarde, de que cuando estuve bien pequeño, como a los 9 años aproximadamente, y fui con mi padre a una comunidad cerca de Chiquimula,
pues andaban estábamos cerca de la estación de buses y llegaron dos muchachas entrando a un comedor donde estábamos comiendo con mi papá y yo me asombré de ver la cabeza de ellas porque era así. Seguramente eran jóvenes también de la nobleza todavía existente en la cultura maya de Guatemala, que andaban con la cabeza así, ¿verdad? Estirada hacia arriba. Yo pensé que estaban enfermas, pero no, me dice mi papá que era algo normal, que hay mucha gente que se hace eso, ¿verdad? Y seguramente es parte de la misma práctica. También en América del Sur lo hacían los incas, ¿verdad? Se aplastaban el cráneo de la parte de frente hacia atrás para hacerlos ver amplios, ¿verdad? En este caso, que son los famosos cráneos que mucha gente cree que son de extraterrestres. La protección de Kinich, pues es la guara, siempre relacionada con él, ¿verdad? De hecho, en el templo Rosalia se puede ver el rostro de Kinich, ¿verdad? Rodeado de los colores de la guara también. Ahí está el templo Oropéndola. La escalinata. eh, Probablemente les pase yo un librito que tengo por acá. De hecho, se los quiero mostrar. Permítame nada más ver si se los puedo mostrar, que dejaré de compartir para mostrar un pequeño libro que tengo por acá de 212 páginas aproximadamente, que se llama 212, exactamente. Se llama La escalinata de Copán. Les voy a mostrar rápidamente el librito. Es este libro. Son las conclusiones y resultados de la investigación de la escalinata de Copán, que básicamente contiene toda la historia, ¿verdad? Y los hallazgos. Tiene la parte de la descripción, ¿verdad? El motivo de por qué hicieron esta escalinata. Se supone que entre el gobernante 12 y 13 de Copán se hizo este templo, ¿verdad? Que de hecho los primeros templos que están ahí son de la época de Kinich, ¿verdad? Pero poco a poco fueron haciendo cada vez más grandes estas mismas pirámides, hasta que por último ahí por el gobierno de Copán entre el año 400 al año 600 se supone que empiezan a construir esta escalinata, que de alguna manera cuenta, según lo que dice este libro, cuenta un poco el poder del señorío, la autonomía de un gobierno sobre otro, porque estaban en conflicto, dicen los arqueólogos, los reinos de Quiriguá contra Copán. Entonces, en una de esas batallas de victoria, ¿verdad?, contra los de Quiriguá, mandan a construir la escalinata contando un poquito esta fuerza que tiene obviamente el gobierno, este poder que tiene el señor de este monumento. Es por así decirlo, una escalinata dice aquí que era la escalinata del templo de la autoafirmación, ¿verdad? Construido por el decimoquinto gobernante de Copán con el propósito de dar nuevamente legitimidad al gobierno dinástico tras la derrota del decimotercer gobernante por parte de Quiriguá. O sea que apenas derrotan a un gobernante de Copán, los de Quiriguá, el siguiente gobernante quiere reafirmar la fuerza y el poder que tiene, mandándose una escalinata bella que representa prácticamente esa fuerza, esa autoridad y ese arte también, ¿verdad? Si alguien le quisiera tener toda esta información con todos los hallazgos, algunas imágenes, ¿verdad? Con gusto se lo puedo pasar también. En todo caso, creo que pienso colocarlo en el aula virtual para que quede ahí junto con los recursos estudiantiles. Vuelvo aquí a la diapositiva. Así que esa es la historia. Claramente esta escalinata por la tormenta se ha ido desgastando, ¿verdad? Inicialmente estaba siempre así descubierta hasta que deciden poner un toldo. ¿Verdad? Esa fotografía, la de al lado, estoy yo ahí tomándome la foto con mi hija. Y pues hoy está cubierta de un toldo para proteger obviamente que no se siga deteriorando. Tikal, Guatemala, se supone que es la primera ciudad mayense de Guatemala. Claramente no es así como se ve hoy en día, ¿verdad? Era de color rojizo toda la ciudad, pintada. Todavía se puede ver el color blanco de la cal, que tenían que echarle cal prácticamente a todo el edificio para luego tirar los colores más fuertes, ¿verdad? Hoy en día, pues no todavía un vestigio ahí de la cal con la cual pintaba. Nashtun, hay un documental en YouTube que les recomiendo que lo puedan ver. Si logro, creo que tengo el enlace guardado, creo que lo guardé el documental para compartirles. De hecho, quisiera compartirles en esta serie de temas sobre tanto los mayas como los pueblos, sociedades indígenas de Honduras, que algunos videos que puedan ayudar a acrecentar un poquito, pues este acervo cultural, ¿verdad? Que hay que tener para lograr esta identidad. El documental muestra a Nashtun y cuenta cómo es que se logra encontrar esta ciudad. Hoy en día, pues, está cubierta por todo el bosque, ¿verdad? No se logra ver más que quizá con las puntas de algunos templos. Lo demás está cubierto de selva. Y es parte de un hallazgo que hizo un investigador senior de la Universidad de Houston, que hizo un barrido prácticamente con una avioneta por más de 2000 kilómetros
para poder barrer con rayo láser, con una tecnología llamada LIDAR, que es prácticamente una lectura con láser, casi como una especie de escaneo del territorio, que muestra no solamente la superficie, sino también las partes bajas de las capas de la Tierra, eh, para lograr detectar qué hay en medio de la biosfera maya. Y logró encontrar alrededor de 61.000 estructuras, ¿verdad? Entonces, hay muchos lugares todavía sin descubrir, hay mucha historia maya que escribir, ¿verdad? Solo faltará que Guatemala y los demás países quizás se presten a dar el apoyo económico para que siga la investigación. Pero hablar de la cultura maya, pues no hemos terminado de hablar todavía. Así que las fuentes que tenemos apenas son una pequeña pincelada de lo que falta por conocer. Chichen Itza, ¿verdad? Es la ciudad de los Itzaes, ¿verdad? Llamada la ciudad de los que son boca, de los que son chi, es boca, chen son los brujos o magos, ¿verdad? Y los Itzaes prácticamente es el pueblo que llegó ahí, a la ciudad de Chichen Itza, en la península yucateca, ¿verdad? Son los pueblos que se van a encontrar también con los españoles para la llegada de Hernán Cortés, ahí por el año 1524. Ahí está el famoso templo Kukulcán y además el observatorio astronómico, ¿verdad? Que también utilizaban los mayas ahí. Hay una especie, detrás de la pirámide de Kukulcán, hay una especie de pasillo decorado con columnas, ¿verdad? Que se supone es una especie de camino sagrado para ¿cómo se llaman? Los sacerdotes y los gobernantes que irían a los diferentes templos a rendir culto a los dioses. Me refiero a eso que está ahí atrás, ¿verdad? Esta estatua de Chacmol, que ya la había mostrado anteriormente, eh, se puede ver pues que hay una serie de columnas, seguramente sostenía algunas varas con algunas ramadas para tapar el camino de los que pasaban por ahí. Ese es el templo de Uxmal, el templo del brujo, ¿verdad? El templo del Chilam. Tiene un altar al otro lado, ¿verdad? En Uxmal. Estamos viendo prácticamente un álbum fotográfico de estos lugares mayas, ¿verdad? A veces muy poco conocidos, eh, para la educación que nos han dado aquí en Honduras, que aquí en Honduras no nos han mostrado mucho sobre la cultura maya, muy poco en realidad. Esta es la famosa Pompeya de América, le llamaron, que es la joya de Serén, en el departamento de la Libertad, cerca del lago Ilopango. Estaba completamente enterrada. ¿Por qué razón y por qué motivo? Pues probablemente la razón esté en el mismo lago Ilopango, porque el lago Ilopango en algún momento fue un volcán. De hecho, cada cierto tiempo se logra ver que salen fumarolas del mismo centro de la montaña, de ahí del lago, ¿verdad? La última foto que se tiene de una boca de volcán pequeñito geyser que salió por ahí fue del año 1891. Entonces, estamos hablando de que cada cierto tiempo se logran ver geysers saliendo de este pequeño volcán que está ahí, ¿verdad? Que en cualquier momento podría llegar a reventar nuevamente. Esta es la fotografía de 1891 que muestra esta pequeña salida, ¿verdad? De vapor y de lava que estuvo ahí en el volcán de Ilopango. Así que podemos entender que todo esto seguramente han de ser capas de lava, ceniza, ¿verdad? Que ha de haber caído en la ciudad y poco a poco con la tanta actividad volcánica y cercana ha de haber ido enterrándola, ¿verdad? Lo que hay ahí son pequeñas, no templos, sino, por lo menos lo que ahorita se ha descubierto no son templos, sino que son casas de tipo rural, ¿verdad? Bien decoradas, ¿verdad? Con ramadas, con dinteles en las puertas, ¿verdad? Un estilo de vida bastante, diríamos, muy sobrio en realidad. Se supone que aquí por las sepulturas también recientemente se han encontrado vestigios de viviendas, ¿verdad? Posterior al periodo tardío de los mayas. Es decir, que después de que los mayas desaparecieron prácticamente como imperio, aún así, mucha gente se quedó cerca de las sepulturas en Copán viviendo por ahí. Actualmente siguen excavando esas casas de tipo casi rural, se puede decir, ¿verdad? Que muestran obviamente asentamientos humanos ahí. Así que se dispersaron, pues no todos. Tulum en Quintana Roo, cuando vayan a Cancún, ¿verdad? Si algún día van a Cancún, eh, eh, creo que sale barato ir por ahí. Creo que anda por 10.000 pesos el poder viajar en avión. Y pues cerca de ahí pues está la isla de las mujeres Cozumel, que pueden también ir a visitar, un lugar turístico maya también. Debajo de Cancún está la famosa playa del Carmen, muy turística, muy popular, porque es montaña, es una playa prácticamente pública, una zona hotelera bastante grande, y mucho más abajo al sur, en Quintana Roo, pues se encontrarán a Tulum, una ciudad maya prácticamente en la orilla de la playa. Saculeo, ¿verdad? Muestra muchos altares y campos de pelota parecidos al de Copán. Los gobiernos guatemaltecos siempre han permitido que los descendientes mayas puedan visitar estos lugares
puedan entrar gratuitamente para poder hacer sus rituales como parte de la protección a la cultura misma. Lo siguen haciendo, ¿verdad? Siguen llegando descendientes mayas, ¿verdad? A hacer sus rituales. Ahora bien, lo hacen con una mezcla cristiana, es decir, hay una idiosincrasia cristiana evidente. Cuando fui a Esquipulas, cerca de Esquipulas hay una montaña muy famosa que es el Morolito, donde hay un templo católico, una capillita católica que mucha gente va a veces a pie, ¿verdad? En peregrinación a visitar esa pequeño, es que arriba del monasterio de los capuchinos, más arriba todavía, montaña arriba, hay una pequeña capillita donde la gente llega a ofrecer sus ofrendas. Pues tuve la oportunidad cuando visitaba con mi hermana de ver a un señor, ¿verdad? De origen mayense, por lo visto, que llegó con sus hijos. Sus hijos ya visten comúnmente, ¿verdad? Uno andaba con la camiseta del Barça, así que ya están un poquito lejos de la cultura, pero el señor muy respetuoso de su cultura, llevó una especie de brebaje color verdoso, ¿verdad? Supongo que era alcohol con algunas especias que suelen preparar comúnmente para la curación misma del cuerpo. Se echaban en las manos, se echaban en el fuego para hacer más grande la fogata, era inflamable, y se echaban en las manos también. Seguramente tenía eucalipto y un montón de materiales que sirven obviamente para eh, darle fortalecimiento a los músculos. Y empezaron a dar vueltas con el papá alrededor del fuego, ¿verdad? Rezando el credo católico. Después el Padre Nuestro, el Ave María, ¿verdad? Y haciendo una oración a Dios por la salud de su esposa, por lo que logramos escuchar de este ritual. Como se puede ver, que tienen el mismo estilo y cultura, ¿verdad? De los mayas que siempre hacían esto. Cuando leíamos el Chilam Balam, perdón, el Rabinal Achí, decía claramente que se ponían a dar vueltas, ¿verdad? Alrededor de los altares. Y pues exactamente eso mismo lo siguen haciendo, ¿verdad? Llevan esas quemas, esos pequeños líquidos para poder hacer más grandes las fogatas y realizan pues ya hoy en día un ritual de tipo cristiano, ¿verdad? La iglesia nunca se va a oponer a esto, porque claramente con tal que alaben al Dios verdadero, pues no hay ningún problema con las expresiones culturales que tengan. La iglesia respeta mucho esto. De hecho, aquí en Honduras, ya vamos a hablar más adelante de la compostura, cómo se llegó a debatir incluso a nivel de la diócesis de Copán, si permitir o no permitir que sigan celebrando la compostura los cristianos católicos. Y ya les contaré más adelante cuál fue la decisión que se tomó. Palenque, en Chiapas, un templo bastante interesante, ¿verdad? Varios templos en realidad. Esta famosa torre que ven ahí fue completamente restaurada como desde el segundo piso al tercer piso. Ya les voy a mostrar la fotografía. Cuando vean un templo bastante bonito, significa que los arqueólogos hicieron un gran trabajo, porque realmente como fueron encontrados muchos de estos templos estaban muy destruidos. Todavía quedaban en pie, quizá algunos dinteles, algunas formas que ayudaron a los mismos arqueólogos a reensamblarlo como si fuera un rompecabezas. Así que es un trabajo arduo y muy valioso realmente el que realizan ellos alrededor de esto. Así que no crean que realmente tal cual lo dejaron los mayas, ¿verdad? Estaba un poco más deteriorado de como está hoy en día y se ve, nota el trabajo pues extenuante y sacrificado de los investigadores. Esta es la fotografía así con un GIF animado que muestra cómo estaba la torre de ese templo de Palenque, ¿verdad? Y cómo fue restaurado el techo de arriba. Ese techo no existía prácticamente. Lo volvieron a hacer siguiendo el mismo estilo de los demás templos. Becán, Campeche, tiene algunos palacios donde vivía la gente noble. Como les decía, hay dos tipos de estructuras, ¿verdad? Los palacios y los templos. Pues los palacios tenían un estilo llamado estilo Puc, que consistía en decorarle con formas casi como de plantas y animales en toda la fachada, ¿verdad? Como se puede ver en este palacio de Becán, ¿verdad? Ahí seguramente vivía algún noble. Calakmul, una pirámide interesante. Bueno, se le llama pirámide, aunque debería ser más bien el nombre de mastaba, porque no tiene realmente la forma extremadamente piramidal. Pero claramente es una estructura muy impresionante, ¿verdad? Mucho más alta que Tikal. El resto de templos están completamente cubiertos por todo el bosque y tiene algunos quizá especies de columnas donde seguramente había más columnas que conectaban seguramente toldos o telas o ramadas desde la parte alta hasta la parte baja, así como se miraba en Chichen Itza, que había dos columnas prácticamente en medio de las gradas para conectar toda la parte del techo para cubrir obviamente a los gobernantes. Comalcalco, Tabasco.
Como se puede ver, pues la Tierra ha cubierto una buena parte de las estructuras, quizá algunos huracanes, inundaciones y todo esto, ¿verdad? Demuestran que era casi necesario a veces irse de estos lugares, donde claramente ellos estaban en lugares como valles, ¿verdad? Y eso fácilmente se podría haber inundado, generando la obligatoriedad de tener de irse de esos lugares. Este es el hallazgo del cual les estaba comentando, del año 2016, ¿verdad? Juan Fernández Díaz, investigador senior, ¿verdad? No sé si es guatemalteco él o descendiente de guatemaltecos o es hondureño, eh, pero que ha trabajado en lo de Caja Camasa y ha trabajado en lo de Guatemala, eso sí. Él es el que junto con algunos investigadores hicieron este barrido, ¿verdad? Alrededor de la biosfera maya y lograron encontrar con esta tecnología que también la aplicaron para poder sacar todas las vasijas y piedras de moler de Caja Camasa, que ahora están en el museo, pues hacen este escaneo del territorio para tener exactitud de dónde rascar y por dónde no, para evitar dañar las estructuras que están, que a veces son pequeñas, ¿cómo se llama? Utensilios de los mayas, ¿verdad? O de las diferentes etnias que han ido encontrando. Pues él encontró 61.000 estructuras con esta tecnología, que lo que hace es un barrido láser y que después genera una imagen tridimensional que permite ver hasta la más pequeña planta, ¿verdad? Que hay en la superficie. Esta tecnología se llama LIDAR, que la traducción es Light Detection and Ranging, ¿verdad? Rango de detección por luz, ¿verdad? En este caso. Y ahí está la fotografía de él, ¿verdad? Viajando en el avión por 2.000 kilómetros sobre Guatemala para luego encontrar los diferentes lugares. Está parado en los lugares donde seguramente hay algún templo debajo. Y esta es la imagen tridimensional que arroja el LIDAR, ¿verdad? Mostrando diferentes templos al estilo como de Tikal, ¿verdad? Muchos de ellos, algunas imágenes son de buena calidad, otras no tanta, ¿verdad? Dependiendo qué tan rápido sea el escaneo, ¿verdad? Y tan preciso sea. Pero queda claro que hay mucho todavía por saber de la cultura maya. Miren que se puede ver hasta caminos, ¿verdad? Se puede notar cómo hay como especie de camino, por ejemplo, de este templo, hacia allá al norte hay un camino, de aquí hacia el frente hay otro camino. Se puede notar, seguramente ahí tuvo que haber habido empedrados, ¿verdad? Y como pueden ver, es una estructura, diríamos, muy natural, ¿verdad? No es muy, no aplanaban los mayas comúnmente para poder construir, sino que conforme era el territorio, así van poniendo los templos arriba, abajo, ¿verdad? Y así caminos obligados para, según el territorio mismo. Ahí se puede ver la orilla del mar, ¿verdad? Y todas las estructuras encontradas y clasificadas. Algunos templos todavía se pueden ver, ¿verdad? En la parte superior, templos reconstruidos y otra serie de grupos que no se pueden observar. Este investigador de Ítaca, llamado Thomas Garrison, escribió un artículo alrededor de lo que prácticamente es este hallazgo. Y él dice lo siguiente: el líder revela el escenario en el que se desarrollaron estos dramas registrados en los textos y llegó a comparar la historia maya con la famosa serie de televisión y libros de Juego de Tronos. Dice, prácticamente estás viendo, dice él, una serie de reinos, todos involucrados en esa historia política, al estilo de Juego de Tronos, en la que se casaban, peleaban, se mataban entre ellos y se traicionaban. Solo para que entendamos a lo que se refiere. Copán y Quiriguá, dos grandes ciudades mayas cercanas, una en Guatemala, otra en Honduras, y aún así no se llevaban, ¿verdad? Estaban cerquita y aún así, siendo la misma familia étnica de los mayas, siendo reinos, incluso a veces hermanos, que se casaban entre ellos, aún así el tema de la lucha para demostrar quién era más grande como señor era algo constante, ¿verdad? Así que esa idea de creer que los mayas vivían en paz y armonía, como que eran, no sé, hippies en naturaleza, eso es completamente ilusorio. Eran gobiernos, algunos dictatoriales, otros militaristas, otros, ¿cómo se llama?, tiránicos, de dominio unos sobre otros, de lucha por la arrogancia y egocentrismo de los señores reyes también, que de alguna manera pues llamaban a la guerra solo para demostrar quién podía más, ¿verdad? Entonces es algo así, tan volátil la manera en cómo se desarrollaban estos pueblos. Al final, este investigador funda en Estados Unidos el Middle American Research Institute, el Instituto de Investigación de la parte media americana, ¿verdad? Que se ha dedicado pues a hacer estos escaneos y se han llevado réplicas, ¿verdad? Réplicas hechas también con el mismo escáner. Este altar Q, por ejemplo, es un altar desmontable, ¿verdad? Que se puede ver incluso por dentro de las tablillas, que sirve obviamente para que la gente, pues, que le gusta la historia en Estados Unidos también puedan ir profundizando y entendiendo, sin tener que venir a Honduras.
eh, y han hecho pues escaneos seguramente de todas las cosas que han ido encontrando. Dejan los principales aquí en Honduras y el resto se lo llevan en manera ya escaneada para poder después hacer sus escenarios. Claramente el interés de esos institutos es lograr también que las academias puedan conseguir bienhechores para que sirvan para el financiamiento de toda esta investigación. Que claramente el gobierno presta bastante ayuda, pero también se requiere un poco más de ayuda también. Y eso ocurre en Estados Unidos. Imagínense aquí en Honduras donde no hay mucho apoyo, donde a duras penas ahí se logra sostener, de milagros se logra sostener el Instituto de Antropología, Arte e Historia, que merecerían tener un mayor presupuesto nacional, porque hay mucho trabajo todavía de investigación que hacer, pero no hay afán político por ello. Y para terminar la historia de los mayas, pues quiero también compartirles el perfil de este investigador nato, ¿verdad? Que es Eduardo González Arce. Tiene la página de Facebook llamada Explorador Maya Eduardo. Él se dedica junto con su esposa y amigos y algunas personas encargadas por el gobierno de Guatemala de andar por estas montañas donde no ha llegado ningún explorador todavía. Así que él es pionero de mostrar en redes sociales fotografías, videos en vivos, ¿verdad? De lo que han ido encontrando a lo largo de la semana. Así que vale la pena entrar a su Facebook, ¿verdad? Y verse los videos que ha ido subiendo, donde se puede ver los principales hallazgos que él ha ido haciendo. Claramente no puede quedarse con nada de lo encontrado, por eso andan ahí los de Guatemala vigilando que no se vayan a llevar nada, pero al menos tiene el privilegio de ser el pionero, ¿verdad? Y de mostrar al mundo todavía mucha de la belleza que todavía no se ha podido ver ni constatar en ninguna fuente de internet, ni libro, ni artículo, obviamente, de arqueología. Así que, como les digo, falta mucho por descubrir de la cultura maya y hay que empezar quizá pues a verlo a través de los ojos de don Eduardo González Arce. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre la cultura maya? No, no, todo claro. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Sé que hemos ido rápido, pero es que el contenido es amplio. Bien, como ya vimos a los mayas, prácticamente vimos lo que yo llamaría la cúspide de la cultura mesoamericana, que es prácticamente el pueblo más desarrollado, la civilización más grande. Para después tratar a los pueblos indígenas restantes, a las demás etnias, con mayor prisa, un poco más sintético, obviamente, porque las principales características de hasta dónde pudieron llegar en cultura, pues prácticamente lo vimos con los mayas, ¿verdad? Entonces el día de mañana vamos a empezar a ver a los lencas, después vamos a ver a los chortíes, ¿verdad? A los tahuacas, a los pech, para terminar con los nahuas y garinagos, ¿verdad? Así que nos vemos el día de mañana. Pasen a colocar su asistencia en la plataforma de Moodle. No hay contraseña para la salida tampoco. Pasen feliz tarde. Nos vemos, Nos vemos. feliz día. Feliz día. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lee. Feliz noche.